Hablando Derecho. Reflexión, música y noticias sobre derechos humanos. Comenzamos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estoy muy contento de que esté nuevamente aquí en su programa Hablando Derecho, reflexión, música y noticias sobre derechos humanos. El tema que hoy nos convoca es el Día Internacional de la Migración, que se recuerda cada 18 de diciembre. Emma Aguado, muchas gracias por estar conmigo nuevamente. Un placer compartir este espacio, Ricardo, y efectivamente nuestro tema el día de hoy es migración. A toda la gente que hoy nos escucha, que nos hace favor de vernos, les damos la bienvenida, les agradecemos y les recordamos que hoy, como todos los programas que estaremos compartiendo con ustedes, tenemos invitados de excelente calidad. Son dos personajes de los cuales seguramente vamos a aprender mucho, vamos a reflexionar al respecto de lo que significa la migración, cuáles son las consecuencias y aterrizaremos también, porque no, en el tema local que tiene que ver con San Luis Potosí. Pues de una vez les decimos que hoy tenemos al doctor Fernando Alanís, un reconocido escritor e investigador del Colegio de San Luis. Y en la música, en la parte musical, como ustedes saben, siempre tratamos de que a través del arte se conduzcan los temas de reflexión sobre derechos humanos. Darío Parga, quien es un cancionista, pero bueno, para poder continuar con el programa, les damos la bienvenida, iniciando, pues mencionándoles la trayectoria de nuestros invitados. Y vamos a compartirles un extracto muy breve del currículum de Fernando Saúl Alanís Enciso, porque definitivamente su trayectoria es muy extensa, muy importante. Además, él es doctor en Historia del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, ha sido profesor investigador en el Colegio de la Frontera Norte, en el Colegio de Michoacán, actualmente es profesor investigador titular en el Colegio de San Luis. Ha sido ganador en el 2018 de que es un premio que se llama Choice Outstanding Academic Title, un premio al título académico sobresaliente de Choice 2018. Alanís Enciso también ha sido acreedor del They Should Stay There, The History of Mexican Migration and Repatriation During the Great Depression, en los Estados Unidos, la Universidad del Norte de Carolina, y ha también obtenido este premio importante otorgado por la American Library Association, la División de Asociación de Bibliotecas Universitarias y de Investigación, la Asociación Profesional de Bibliotecarios Académicos en Estados Unidos. Y bueno, pues a Darío Parga, muchos de ustedes ya lo conocen, es un hombre muy talentoso, muy estudioso de la música, un compositor reconocido en San Luis Potosí. Él se autodefine como hacedor de canciones mexicano, nacido en San Luis Potosí, ha grabado 4 discos en solitario, además de producir, hacer arreglos y dirigir el proyecto colectivo contra la violencia ECOS en 1998 para el programa de género Causa Joven, Al Filo del Pecado, la primera producción discográfica del grupo Cali Canto en 1996. Ha realizado música original para teatro. Ha participado en festivales importantes como la Feria Internacional del Libro en La Habana, Cuba, en 1995, en 2 ocasiones en el Festival Internacional de Zacatecas, en 3 ocasiones en el Festival de San Luis, en el Morelia Cultural y en las fiestas del Distrito Federal, en el Festival Internacional de los Pueblos del Mundo por el interior de España y Portugal, en la gira del Centro Occidente por medio de Conaculta, que comprende los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Colima, Aguascalientes y Guanajuato. Durante los meses de mayo y junio en 2010 participó en el Encontrarte en Atenas y Salónica, Grecia, gira y participación en el Festival Surquina en Costa Rica en agosto de 2017, participación y finalista en el Festival Coincidir, Ensenada, Baja California, octubre de 2017, Festival Torre de Babel en San Luis Potosí 2019, Festival Trovaba en Cancún, Quintana Roo 2019, y recientemente acaba de publicar que nuevamente se va a Cuba a otro festival de la canción. Entonces, ¿qué te parece, Emma, si pasamos a la entrevista, que ya están aquí llegando nuestros invitados? Pues muchas gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Hablando Derecho. Darío, un gusto que estés con nosotros. Gracias por la invitación, pues el gusto es mío, poder estar aquí compartiendo
alguna opinión y alguna canción. Doctor Fernando Alanís, un especialista del Colegio de San Luis en Migración, muchas gracias por acompañarnos. Ricardo, mil gracias por la invitación. Emma, también un honor acompañarlos a ustedes aquí. Muchísimas gracias. Les recordamos a nuestros amigos y a nuestras amigas que nos encuentran en nuestra página de internet, Periódico Momento. También pueden ustedes encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y pueden compartir también este programa que, como ustedes saben, se está transmitiendo cada 15 días. Así es, bueno, el tema que hoy nos reúne es hablar en torno al Día Internacional del Migrante, que se recuerda cada 18 de diciembre, y bueno, también compartir las canciones de Darío Parga, quien ha sido un promotor cultural muy importante en San Luis Potosí. A través de su música, pues siempre nos deja algún mensaje de reflexión. No todas las canciones son de amor o desamor, ¿así es, Darío? Pues definitivamente no debería. Básicamente yo tengo 4 discos y la temática del amor nunca ha sido un eje central de la canción que hago, entonces pues no me es ajeno el estar excluido de los que hacen canciones de amor. Okay. Pero bueno, no es un migrante, ¿no, Ricardo? Su currículum también nos da cuenta del movimiento que tienes, Darío. Pues sí, creo que en este sentido todos podríamos ser un poco esto, ¿no? Realmente veo más como un accidente social el que seamos de un lugar. Creo que más bien deberíamos pertenecer a muchos más lugares y no es así, pero sí, voy y vengo lo más posible, ¿no? Lo que el tiempo me permite. Fernando, bueno, tú eres investigador de tiempo completo del Colegio de San Luis, tu tema siempre ha sido la migración. ¿Por qué es importante conmemorar o recordar este 18 de diciembre el tema de los migrantes? Bueno, ¿cómo ha sido la historia de la migración en San Luis Potosí? Digo, no es así como hacer una cronología, pero ¿qué debemos reflexionar? Bueno, varias cosas. Yo creo que la primera es que en los últimos 20, 30 años se ha convertido en un tema central, socialmente, culturalmente, a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel local. Antes quizá en San Luis Potosí no se hablaba tanto de cuestiones de migración, se ponía más atención a lo mejor en los paisanos que se iban a Estados Unidos. Hoy el tema cada vez es más visible con, por ejemplo, la llegada de los centroamericanos a San Luis Potosí. Entonces es un tema sustantivo que cruza muchos aspectos de la vida cultural, económica, social de muchos países, y entre ellos pues nos toca también a nivel local aquí en San Luis Potosí. Eso por un lado. Por el otro lado, pues una reflexión quizá más amplia nos lleva a ver que México por ejemplo, desde finales del siglo XIX se convirtió en un país de migrantes, ¿no? Es a partir de finales del siglo XIX que es ahí cuando empieza la gran migración o una migración importante a Estados Unidos, y en esa migración pues iban varios potosinos, sobre todo a principios del siglo XX, ¿no? Bueno, entendemos entonces que el tema de la migración pues no es realmente de hace 10, 20 años para acá, que es una condición humana y que ha venido sucediendo en el país. El asunto es cómo lo vemos. O sea, hoy se visibiliza incluso como un problema, y la política de gobierno también va cambiando de acuerdo a cada gobierno. ¿Es así? Fíjate que en mi perspectiva histórica yo encuentro muchas cosas que no son nuevas, que yo creo que eso es lo importante quizá del análisis histórico. Por ejemplo, esta xenofobia en algunos sectores sociales hacia los centroamericanos que llegan a México o, por ejemplo, a San Luis Potosí. Me recuerda mucho el caso de la xenofobia y expulsión a chinos en los años 20, en los años 30, ¿sí? Una ola muy fuerte de xenofobia hacia ciertos extranjeros que hubo. Entonces, a lo que voy es a comentar que el odio hacia el otro, hacia el extraño, no es nuevo. Y en ese sentido creo que la historia nos da una perspectiva de mostrarnos
que muchos de los acontecimientos que están pasando o de las actitudes que tienen ciertos sectores de la sociedad no son tan nuevos, ¿no? Sino que hay que también irnos al pasado para entender muchas cosas. Recuerdo que, por ejemplo, hace poco una amiga se mostraba muy sorprendida de las muestras de odio que se dieron en Tijuana hacia los centroamericanos que estaban llegando ahí, ¿no? Decía: Tijuana, te desconozco. Y entonces a mí me saltó mucho porque yo recordaba nuevamente el caso de los chinos en 1920-30, donde grandes sectores de la población mexicana mostraron su rechazo a esos chinos. Y también, por ejemplo, está el otro caso, la llegada de los españoles en los años 30. Existe la imagen en términos generales de que fueron muy bien recibidos, de que Lázaro Cárdenas les abrió las puertas. No solo eso, hubo esas reacciones. También hubo una reacción en contra de la llegada de esos españoles y de los famosos niños estos de Morelia. También la sociedad se mostró en contra de la llegada de esos migrantes, ¿no? Entonces hay toda una perspectiva histórica que nos ayuda a entender un poco más a las actitudes de la sociedad mexicana. Mira, ahorita nos platicas un poco sobre a qué le teme la gente, a qué le temerá. ¿Lo ven como una carga, lo ven como un peligro, lo ven como que les vienen a quitar su trabajo, les da miedo ver al extraño? Pero yo quisiera recordarles, bueno, este es su programa Hablando Derecho. Nosotros queremos pues que a través de la música se sensibilice y se tocan temas, y la verdad hoy es un privilegio que Darío Parga nos pueda platicar. Él tiene mucha experiencia pues en haber viajado. No sé si sea como un hombre universal que se sienta cómodo en cada lugar a donde ha viajado y donde ha viajado su música. Supongo que siempre hay, no sé si rechazo, no sé si todo sea parte del rechazo específicamente, pero creo que siempre hay una característica de recibimiento, incluso hasta cuando te reciben bien. Creo que esta visión, supongo, del extranjero tiene muchas connotaciones, tiene muchos puntos de vista. No sé si considerarme como un ciudadano así del mundo, soy... Pero si has sido apapachado, y conoces muchas culturas, ¿no? Sí, la música te permite eso, la música es muy noble, y la canción sobre todo, que establece en determinado momento una forma de pensamiento, que luego aparentemente parte del yo, pero pues el yo también son los otros, ¿no? Entonces, sí hay un cobijo, sí te sientes cobijado por la gente con la que llegas a otros países, y obviamente a nivel costumbrista, pues aprendes muchas cosas, ¿no? Que son muy distintas a tu forma de vida inmediata. Eso supongo que ayuda a algo. Darío, cuéntanos cómo se refleja el tema de la migración en tus letras. ¿Qué cosas te preocupan? ¿Qué cosas te conmueven? ¿Qué cosas te duelen del tema de la migración? No sé si hay alguna canción que sea tan específica. Además, yo he abandonado la forma de panfleto desde hace muchos años, o más bien nunca la adopté. Entonces, mis canciones parten y surgen también desde una subjetividad. Justamente el disco con el que mi disco más reciente se llama Fronteras, Fe y Otros Límites, y trata específicamente de la primera frontera soy yo. Y entonces después avanzar con una memoria infantil, de dónde vengo, cómo fue estructurada mi vida infantil y cómo me he ido desarrollando, y ciertas observaciones de las preguntas que nos hacemos todos, Dios, el miedo, el valor, sus dos vertientes y cosas así. Entonces, ¿cómo se refleja la migración? No sabía contestarte esa pregunta, pero creo que sí, de lo que se trata, al menos en un proyecto de canción que tengo, es que estas fronteras se disminuyan, o sea, pensar menos en las fronteras para tener justamente estos menos miedos para cuando llegue el otro y que piensas que a lo mejor vas a estar desprovisto de alguna necesidad básica, ¿no? Creo que a veces eso es lo que le tenemos miedo cuando llegan extranjeros, ¿no? Darío, ¿y nos cantarías una canción? ¿Vienes preparado con alguna? Sí, claro. ¿Cuál? Bueno, justamente de este proyecto que te digo que se llama Fronteras, Fe y Otros Límites, del miedo se llamaría esta canción. Bueno, pues vamos a escucharlo, Ricardo, ¿qué te parece?
Vamos a escucharlo y ahorita que regresemos hablando de derecho, que Fernando nos platique por qué la gente tenemos miedo al extranjero o qué pasa ahí desde sus reflexiones. Regresamos. Del miedo. Hay quien busca mucho más de lo que encuentra. Hay quien busca en la verdad una respuesta. Hay quien busca que perder. Hay quien busca cosas simples tras la puerta. Hay quien busca no llenarse de vacío. Hay quien busca reinventarse en un motivo. Hay quien busca no ceder. Hay quien busca hasta la muerte estar más vivo. Hay quien busca el alma, el amor diverso. Una palabra, una caricia, un beso, una sonrisa, un juego a la vez. Ay, quien busca en tanto la carne, el deseo, una provocación, un sí con fin, sin luego, una salida, una guarida, un trago de hiel. Hay quien busca mucho más de lo que tiene. Hay quien busca del poder, solo poder. Hay quien busca que perder. Hay quien busca en lo que no ha de merecer. Hay quien busca resguardarse de la lluvia, de la pasión, la realidad del cuerpo, de la tormenta del azar, de no despertar. Hay quien busca en el extremo sur y en la otra orilla, en la ilusión, el litio, un medio de transporte, en el engaño, en el dinero, en la felicidad. Hay quien busca fuerza, inspiración, fe, humanidad, otro día, futuro, vida, dignidad, posperfección, ideales, lazos, calma, comer, nombre, dolor, acierto, reivindicación, Dios, paraíso, eternidad, cielo, partir, huir, caminos, absolución, identidad, desaparecer, rostro, silencio, tiempo, luz, templo, oscuridad, llegar, mirar adentro, resistir, insistir, doler, tener alientos, milagros, perdurar, reír, jugar, dar muerte y crecer, absurdo, locura y suerte. Hay quien busca en todo, sin esperar nada. Pero no buscamos, porque no buscamos. Solo no buscamos miedo. Miedo.
Estamos de regreso, amigos, amigas. Este es su programa Hablando Derecho. Y les seguimos recordando que nos pueden ustedes encontrar en todas nuestras redes sociales, ahí como Periódico Momento, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y sobre todo queremos que nos visiten en nuestra página, que compartan este programa y que lo pongan ahí en su agenda, porque estamos con ustedes cada 15 días con temas muy importantes, con temas que deseamos a ustedes como nuestro auditorio les pueda servir también para reflexionar sobre lo que somos, ¿no? Como seres humanos, y en esta ocasión la migración, Ricardo. Así es, reflexión, música y noticias, y en este caso con el doctor Alanís. ¿Qué nos comentas, doctor, acerca de por qué la gente, o por qué incluso los gobiernos van cambiando la manera en cómo tratan el tema de la migración? Fíjate que yo creo que primero hay que plantear que hay una ambivalencia de actitudes y de posiciones en general de la sociedad, y no solo de la sociedad mexicana, yo creo que de varias sociedades en el mundo respecto a la llegada de migrantes, ¿sí? Por un lado está algo que hace rato nos comentaba Darío, acerca de cómo hay sectores de la sociedad que reciben muy bien a los migrantes, ¿sí? Tenemos las casas de los migrantes, tenemos organizaciones civiles que reciben muy bien a los necesitados, a los que más requieren ayuda. Pero por otro lado, y eso es lo que he logrado analizar en algunos textos, también existe esta otra parte, donde existe un miedo muy fuerte al que llega de afuera, por muchas razones. Una de ellas es que puede causar problemas sociales. Se le criminaliza, se le estigmatiza como aquel que puede convertirse en una carga social, en alguien que puede convertirse en un criminal, que puede empezar a robar en diferentes áreas de la sociedad. Pero muchas de estas, posiciones de la sociedad son construidas también desde las políticas. O sea, los gobiernos, los medios de comunicación también van empujando estas agendas, porque según lo que he leído en tus mismos libros, es que en unas ocasiones el gobierno los tolera, en otros los fomenta, o sea, la migración, en otros los permite nada más, o se hace de la vista ciega. Pero no parte también, o sea, no es solamente la posición de la sociedad, sino la postura de un gobierno por razones que son económicas. Sí, estas percepciones permean a muchos sectores de la sociedad, entre otros a los sectores de federales, estatales, de nivel de gobierno. Yo recuerdo aquí a nivel de San Luis Potosí, desde hace unos 10 años, 15 años, por ejemplo, el discurso de algunos gobernantes, específicamente gobernadores del estado, donde llamaban la atención sobre qué iba a pasar en caso de que se repatriaran muchos potosinos al estado. ¿Qué iba a hacer? Era ese miedo de cómo le vamos a hacer con esta gran masa de personas que vienen, cómo les vamos a dar empleo, qué vamos a hacer con ellos, cómo les vamos a responder, cuando sobre todo pues no hay una política pública para atenderlos, ¿no? Entonces el miedo permea en varios sectores de la sociedad, desde el nivel gobierno hasta los que viven, hasta los vecinos que viven cerca, por ejemplo, de la casa del migrante, de la caridad, ¿sí? Donde también seguramente muchos de ellos tienen esta percepción de que algunos que llegan de Centroamérica se van a convertir en criminales o están cometiendo delitos. Es esta parte donde creo que si lo vemos de alguna manera es una percepción natural de ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Del miedo al que viene de fuera. Sin duda, con lo que nos comentas, Fernando, nos queda como responsabilidad tanto a los medios de comunicación como a los defensores de derechos humanos de construir toda esta narrativa y poder presentar la realidad de otra manera, desde otra perspectiva. Los migrantes nos enriquecen, la migración nos enriquece y eso se refleja muchísimo en la música, Darío. Quienes se alimentan de las diferentes culturas
culturas, quienes viajan, quienes conocen a otras personas, quienes se atreven a conocer al otro, pues entonces están recibiendo algo que se refleja también en sus creaciones. Bueno, sí, definitivamente la música, creo que es en donde se pueden, por lo pronto, organizar de alguna manera, no sé si más que en otros sectores, pero en la música es las vertientes de donde se originan ciertas cosas, hay cierta facilidad de estudio y de análisis en torno a esto. Y la música actual, hoy mismo, ahora mismo son las fusiones. No creo que haya una música tan genuina, tan de un sitio que haya permanecido. Van cambiando y justamente es precisamente porque se van teniendo influencias de otras músicas, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues, como para hacer un resumen muy concreto, es la música percutiva, las percusiones son africanas, no hay mucho que estudiar en torno a esto, es el origen y esto es para el mundo, ¿no? Y todas las grandes, la música percutiva hoy, rítmica, viene justamente de esto, no ha cambiado en gran... Darío, yo creo que he escuchado tu obra y a lo largo del tiempo me he dado cuenta que eres un estudioso de la música. O sea, yo reconozco en ti que conoces, digamos, pues como muchos autores, mucha música, justo, no sé si sobre todo en Latinoamérica. Quisiera saber si por ahí, pues reconoces influencias, autores favoritos, o con quienes compartes. Por ejemplo, ahorita tú tienes una red de compañeros cantautores con quienes compartes también el gusto por la composición. Sí, bueno, sí, no sabría si decir estudioso, soy como muy, yo siempre, justamente en un término muy musical de este tiempo, es que soy muy fan de ciertas cosas y me gusta mucho escuchar cosas que no conozco y buscarle, rascarle por ahí. Básicamente yo a lo que he dedicado mi tiempo y justamente en un festival del que acabo de venir en Morelia les decía que a mí más bien me ha llevado la vida experimentar sobre la forma de la canción, sobre la canción en sí, que abrirme a otras cosas. Yo hasta lo decía con cierta pena porque había un colectivo que se llama el Colectivo Las, unas chicas de Morelia haciendo reflexiones no solo feministas sino en general de los derechos humanos y de la violencia que se genera en este tiempo, y yo les decía que yo estaba muy conmovido con la música que estaban haciendo porque mi percepción siempre ha sido desde el yo. Y no sabía que además no es un pensamiento nada nuevo, sino más bien hasta renacentista. Y entonces yo les decía que era muy importante cómo también las perspectivas de la canción tendrían que abrirse a generalidades, a hacer comunidad a partir de muchas cosas. Entonces, te digo, no sé si estudioso, pero me gusta mucho experimentar sobre la canción, ver quién está tratando de hacer, si no algo nuevo, ir más allá de lo que ya se dijo, como se dijo, y sobre todo de la superficialidad de la música también. El Internet, ahora que te escucho hablar, Darío, pues me recuerda que también el Internet es una aldea global, es una manera de convivir unos con nosotros, aunque no estemos físicamente cerca, ¿no? Y también recibimos influencia de otras culturas a través de la red. Sí, definitivamente. Creo que los movimientos no son tan independientes. Creo que hay sectores, nos vamos moviendo como en masas, ¿no? Independiente, los a favor y en contra, vamos siempre sobre un punto. Es como una misma corriente, ¿no? Donde se van haciendo varias opiniones sobre un mismo punto, pero es la misma corriente, supongo, ¿no? Que pasa en el tiempo, pues siempre es así. Amigas y amigos, les recuerdo que este es su programa Hablando Derecho, reflexión, música y noticias sobre derechos humanos que estaremos transmitiendo continuamente en redes sociales. Les pedimos de favor que nos compartan, que viendo esta entrevista nos compartan. Les quiero decir que hoy se encuentra pues Darío Parga, es un compositor, músico potosino con una amplia trayectoria de música inédita, y el doctor Fernando Alanís es investigador de tiempo completo del Colegio de San Luis, especialista en temas de migración, y justamente hoy estamos hablando del 18 de diciembre, Día Internacional de la Migración. Yo escucho en Fernando pues un discurso
bueno, como historiador que es, sobre los fenómenos, describes cómo ha sido la migración en San Luis Potosí y tienes evidentemente un contexto amplio de la migración internacional, pero quisiera que ahora reflexionáramos eso, o sea, ¿es válido, se justifica el trato que se le da a las personas en tránsito o a los migrantes que llegan, que buscan establecerse? ¿Consideras tú que es natural en el ser humano o es un derecho que hay que defender? O tu perspectiva personal, porque sí siento como la narrativa del historiador. Es complejo, mira, porque ¿cómo le puedes pedir a personas que tienen un estereotipo del migrante centroamericano como criminal que modifique esa perspectiva? Algo que planteaba Emma, ¿no? Claro, que yo creo que es un trabajo que tendría que hacerse también, los medios de comunicación, fomentar también, mostrar otra cara de estos migrantes, ¿no? Es algo sumamente complejo. A mí me parece que hay un grupo de migrantes que básicamente viene en tránsito, ¿sí? que no viene a causar dificultades, pero lo que sí es evidente es que sigue permeando estas percepciones. Sí, pero se ha cambiado también el fenómeno de la migración en algo. Platicando con gente de la Casa del Migrante, dicen, ahora los que buscaban pasar a Estados Unidos casi buscan establecerse, y cada vez más en San Luis. El asunto es un derecho, verdaderamente afectaría, tendríamos que estar preocupados, o debemos abrazarlos, arroparlos, o qué pasa en tu opinión personal. No, fíjate que al final, cuando uno analiza más globalmente, creo que los impactos negativos son menores en términos generales, ¿sí? Es más el discurso negativo, la alarma de muchos sectores de la sociedad en torno a los que llegan, que lo que pasa realmente, ¿no? Lo podemos notar, te vuelvo a comentar esto, de que muchos ni siquiera se quedan en San Luis Potosí, otros ni siquiera sabemos, y lo vemos a diario en diferentes barrios donde ya centroamericanos están casados con potosinas. En ciertas comunidades cercanas también muchos potosinas están casadas con centroamericanos, de hecho ya están integrados de alguna manera a la sociedad potosina, y ni siquiera nos damos cuenta, y su impacto en realidad social o económico no ha sido un impacto negativo, ¿no? En ese sentido, en términos generales, uno puede ver que no hay ningún un gran impacto negativo. Fernando, a mí me gustaría saber, tú que eres un estudioso de la migración, un gran estudioso de la migración, si conoces algún caso o varios casos en el mundo en donde este fenómeno migratorio, estas oleadas de personas que llegan a ciertos lugares, ya sea para quedarse, ya sea de paso, han impactado de manera positiva en cierta comunidad. ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Fíjate que ahorita no tengo un ejemplo así presente. O sea, la verdad es que no te podría decir así. Y otra pregunta que podría ser raro que nos respondieran, dicen que todos somos migrantes de alguna manera o tenemos algún familiar que lo es. Y tú, Darío, ¿tienes familia que ha migrado? ¿Eres de aquí originalmente o hace 3 generaciones? ¿O eres el auténtico potosino, verdadero y original? Bueno, es que primero ya sabes lo complejo que es un verdadero potosino, ¿no? Si contamos la zona del altiplano, potosinos, y la Huasteca, que son dos polos bien distintos. Entonces el potosino auténtico, tengo mis dudas. Pues no, yo nací aquí en San Luis, mi madre es de la parte norte, es de Salinas Hidalgo, Salina Cruz, ya no recuerdo el nombre, San Luis Potosí, que creo que costumbristamente tiene más que ver con Zacatecas, con esta parte de Pinos Zacatecas, que es de donde es la otra parte de la familia de mi madre, y nunca he estado muy preocupado. Me gusta el lugar en donde vivo, fíjate, San Luis es una ciudad compleja, pero me gusta esa parte también compleja. Creo que es una manera de ir descubriendo y
Y como todo en este tiempo que hay que ir modificando ciertas conductas, hasta la misma percepción del potosino puede ir mejorando. Oye, si me permite retomar la pregunta de Emma, de qué caso de migrantes conocemos. Bueno, el caso más cercano es el de los migrantes mexicanos a Estados Unidos. Gracias a ellos se desarrolló el sureste de Estados Unidos. Sí. Y los estudiosos, la gente seria reconoce que, bueno, gracias a la mano de obra mexicana desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, gracias a eso Estados Unidos, por lo menos en el sureste, es el gran imperio que hoy día es. Así es, se dice que ese país está construido precisamente del esfuerzo de migrantes, ¿no? Importante. Gracias, Fernando. Que nos cante otra Que canción, Darío. nos cantas otra canción, Darío. ¿Cuál canción nos vas a cantar? Esto se llama De cierto modo. De cierto modo. Pues adelante, vamos a escucharlo, amigos. Amigas, les recordamos que nos pueden ustedes encontrar en nuestras redes sociales. Por favor, compártanos, danos un like en nuestra página, en nuestro Facebook, en Instagram, en Twitter, y pues visítenos cada 15 días que estamos con ustedes en este programa Hablando Derecho. Con ustedes, Darío Parga. De cierto modo, sí. El viento nos avecina como frontera de ni un lugar, de nadie, giros perfectos, corriendo lento en esta espiral de nudos en la cabeza, como pavesa que ha de volar despacio para tener espacio. El sol desviste las luces en la mirada que es al mirar, espejos, tenues reflejos de este desierto que ha de volar con sombras desdibujadas sobre los pasos, que han de volver los pasos, para volver los pasos. El cielo no tiene arriba en la carretera que es puerto, sin entrada, sin salida, en la inercia del mismo viento, del duro consentimiento de las traperas que se enredan a un paso, del amor de paso. El tiempo no llega a tiempo, no desespera ni espera. La prisa de su lamento es principio y fin, es quimera. Sin pasado ni futuro, solo el presente instante en que va la suerte, besándoles la frente. De cierto modo incinera los miedos la oscuridad, atrapada en mezcalina de un sueño semidespierto que escribió el absurdo incierto de este desnudo desierto en que encuentra lo prohibido y ya más nada por perder, más a dioses donde no hay dioses, en un estrecho de inmensidad, sin visa ni pasaporte, solo el fin solo para extender su abrazo, que tiende al sol sus brazos. La cabra que tiende al monte
consumo, los ídolos hechos de humo, la distancia al horizonte, los dados como a la suerte, los pares que restan uno, las ansias a lo oportuno, la vida como a la muerte, la vida como a la muerte, la vida como a la muerte, la vida como a la muerte. Pues amigos, ya estamos nuevamente aquí de regreso. Muchas gracias a Darío Parga por compartirnos su música, su canción. Él es un compositor potosino que, bueno, reconocido por sus letras y por ser creativo en la música. Y bueno, que estamos muy contentos de que Darío Parga y Fernando Alanís hayan estado con nosotros. Les quiero recordar que este es su programa Hablando Derecho, reflexión, música y noticias sobre derechos humanos. Bueno, pues ahora que tengo aquí a Darío a un lado de mí, y me hablabas hace unos momentos de las fusiones, Darío, pues sabemos que es como una manera en la actualidad también de hacer música, y me gustaría que nos platicaras un poco más acerca de esto, de las fusiones. ¿Qué es una fusión y cómo es que se va creando en la mente de un artista? Bueno, creo, en mi caso, las fusiones, yo más que como una intención, digamos, estructural, así decir, voy a hacer una música para el mundo y voy a traer instrumentos o ritmos brasileños, no sé. Para mí más bien ha sido como un desarrollo a partir de las canciones, de la base. Yo lo que hago son canciones, y las canciones casi en cualquier sentido se pueden tocar con una guitarra, ¿no? Después, cuando haces toda esta cosa de las producciones, de que cómo quieres que suenen esas canciones, es cuando empiezan a ocurrir este tipo de fusiones. Por ejemplo, a mí en mi primera producción, yo recuerdo que decía, esta canción me gustaría mucho, aunque no es acorde, no es una canción rítmica, pero me gustaría que tuviera una cama de instrumentos africanos, por ejemplo, un djembe, cosas así. Entonces, creo que aquí es donde se van generando ciertas características de música que también, no creas, también es un poco, son provocadoras, ¿no? Así decir, un tipo de canción con otro instrumento da otra sonoridad definitivamente, y no sé si cuente como una aportación, pero por lo menos a uno lo ayuda a experimentar sobre otras formas, básicamente. Cuando hablamos de migración, pues hablamos de encuentros y desencuentros entre seres humanos, y no sé tú qué opinas, pero a mí me parece que la música es una manera muy evidente en la que los seres humanos se han encontrado a lo largo de todo este tiempo, ¿no? De muchos y muchísimos años. Sí, creo que los momentos musicales casi en cualquier, no solamente algún tipo de etnia, sino a nivel civilización, creo que los momentos de música han sido momentos de comunión, siempre. Entonces, sí unifica formas de pensamiento, nos ayuda mucho. Creo que la música hace bien, eso es algo que me queda claro. Justamente estas fobias a los migrantes y a todas estas cosas tiene que ver en gran medida con mucha desinformación. Y ahora retomando un poco lo que decían, de cómo el Estado logra tener un papel muy importante en estas fobias también que se generan, creo yo en cierta medida es justamente la información, la identidad. Si no logramos tener identidad, ¿cómo es que vamos a resguardar con seguridad lo que tenemos, ¿no? Darío, yo quisiera, ya estamos terminando nuestro programa, nos estamos casi despidiendo. Quisiera preguntarte, una pregunta ineludible en el tema de cultura, si quieres, vista desde la Secretaría de Cultura, en el fomento a estos proyectos que ustedes hacen, ¿cómo estamos? La cultura siempre va a ser siempre
perspectiva institucional va a ser un lastre para los creativos. No creo que haya una institución cultural en el país que logre satisfacer a su comunidad. No somos una comunidad importante respecto a los problemas inmediatos y nosotros mismos lo aceptamos como algo válido, como algo hasta lo que le llamamos lógico, que no seamos una prioridad. Hay problemas urgentes que hay que tratar. En cuanto a lo estatal, volvemos a lo mismo. O bueno, me refiero única y exclusivamente no a esta gran cultura, a toda la cultura, a las canciones. Somos prácticamente un sector inexistente. En este país decir que eres compositor de canciones, primero no se significa gran cosa y segundo, tal vez creo que ni se entiende, ¿no? La percepción del compositor, desgraciadamente, es nuestros cancionistas son Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, ojalá fuera también tan apreciado por las razones no equivocadas. Es otra cosa. Pero bueno, la canción creo que sufre esto, ¿no? Un desentendimiento, no se sabe exactamente. Justamente quiero retomar lo de la identidad. Los compositores de canciones hacemos canciones a partir hablamos de nuestro entorno y nuestro entorno no nos escucha. Entonces es una como aparentemente contradicción, pero sí es muy complejo esto. Fernando, tú también eres escritor, también eres creativo y bueno, desde la narrativa de la historia, pues un escritor reconocido, además muy productivo. Yo diría que en el Colegio de San Luis, no tengo los datos, pero el más o de los más productivos, y de verdad que eso se agradece porque pues un investigador de tiempo completo, lo mínimo que se le pide es que produzca obra, y te agradezco mucho por haber estado con nosotros. El tema de la migración es un tema que a mí me toca desde hace mucho tiempo y lo venimos platicando contigo. De verdad, gracias. ¿Algún mensaje que quieras dar, que nos invites a leerte o a conocer tu obra? Pues yo creo que la reflexión que para cerrar aquí, a manera de conclusión, que varios lo hemos comentado, es que al final todos somos migrantes, ¿sí? Parece como un eslogan y yo creo que muchas veces no lo entendemos, ¿sí? Porque decimos, bueno, mi mamá nació en San Luis Potosí, mis abuelos eran de San Luis Potosí, bueno, entonces yo pues soy potosino, ¿no? Pero fíjate, en una perspectiva histórica, si lo ponemos de manera exagerada, para que la gente lo entienda, por qué es esta idea de que todos somos, no somos del lugar donde pensamos que somos, nada más pensemos de dónde provenimos, de América, ¿sí? Los primeros pobladores de América vinieron del estrecho de Bering, ¿sí? Entonces todos somos migrantes de alguna manera. Fíjate que ahora que comentas eso, Fernando, recientemente platicando con un gran amigo mío que es un activista en derechos de los migrantes, Omar Silva, me decía que ser migrante en términos generales también tiene que ver con un alma nostálgica. Todos tenemos derecho a movernos de un lugar a otro, es una condición humana sin duda, pero siempre el migrante se lleva consigo una cierta tristeza, un dejo de nostalgia, como decía hace un momento, porque pues no regresa a veces al lugar de donde partió. Sí, y más en el caso de los mexicanos. Nosotros los mexicanos tenemos sellado prácticamente el escudo, ¿sí? Basta verlo en nuestros paisanos que se van a Estados Unidos, la gran mayoría, a pesar de que ha vivido, trabajado muchos años en el otro lado, desea morir, desea que lo traigan a su tierra, ¿no? Hay una nostalgia tremenda por volver de alguna manera, de la manera que sea, a la tierra que lo vio nacer. Darío Parga, pues de verdad yo siempre he sentido admiración por todas las personas que son capaces de crear, de escribir una canción, de poner una melodía, de sensibilizar, y bueno, tú reconozco una obra muy amplia y muy importante para San Luis Potosí. Ojalá que en algún momento se haga un proyecto para tener un cancionero de todos los compositores como tú, donde se integre en San Luis Potosí creo que también se dicen letristas o de alguna manera, y que pudiera haber un compendio que nos quede, ¿verdad? También, porque pues también somos amantes de los libros.
Pues sí, ojalá sí hubiera más registros de lo que se hace. Creo que al final siempre ha sido de sectores, ¿no? Todo. Tampoco pensamos que la pintura o el teatro, la danza tengan una pretensión de que llegue a todos, ¿no? Creo que tampoco sería muy, como la música es algo que todos ejercemos, todos escuchamos música de alguna manera, o canción básicamente, pensaríamos que debería de ser como mucho más universal. Pero también tendríamos que entender que nos pasa lo que le pasa a cualquier manifestación artística, ¿no? Son de sectores, hay quien atiende a unos, hay quien atiende a otros. Sí, yo esperaría que en un tiempo, o por lo menos que no se perdiera la información, ¿no? Que hubiera como un compendio que justamente por lo menos evitara que se extraviera la historia. Pues nos despedimos. Nos despedimos. Para la gente que nos está viendo y escuchando, pues les agradecemos infinitamente a Darío, a Fernando que nos hayan acompañado el día de hoy. Hemos sin duda aprendido desde su perspectiva mucho acerca de la migración en este marco, en este contexto del Día Internacional del Migrante, y en buena medida nuestra responsabilidad como medio de comunicación es informar. Ya decían hace unos momentos nuestros invitados que también un problema es la desinformación, porque genera miedos, y entonces es allí donde incidimos nosotros con este programa Hablando Derecho, con esa responsabilidad social que tenemos para llevar a nuestro auditorio, Ricardo, pues esas claves que nos ayuden a entender nuestra realidad. Muchas gracias, Darío Parga, muchas gracias, Fernando Alanís, por supuesto, muchas gracias, Emma Aguado, por acompañarnos en esta conducción. A todas ustedes, a todas y a todos que nos ven, por favor compartan, y nos vemos en el siguiente programa Hablando de Derecho, reflexión, música y noticias sobre derechos humanos. Muchas gracias por su permanencia en este programa. Les agradecemos compartir en sus redes sociales. Hasta la próxima.